Bueno, pues nada, tal y como me habéis pedido, vamos a intentar grabar un vídeo que recoja, que resuma los principales aspectos, ¿no?, de este tema, titulado La Revolución Rusa y el Movimiento Comunista Internacional, ¿no? Un primer aspecto que creo que tenéis que tener en cuenta para comprender todo el tema es que nos encontramos ante una revolución, ¿no?, que ante el surgimiento de todo un movimiento político, como va a ser el movimiento comunista vinculado a esta revolución, a la revolución rusa, estrechamente conectado con el movimiento obrero. Es decir, el tema que hemos estado viendo en el anterior trimestre, ¿no?, relacionado con la aparición de una nueva clase social en el marco de la Europa capitalista, ¿no?, como es el proletariado, como es la clase obrera, y de sus expresiones de lucha, primero en el ámbito sindical, pero sobre todo más adelante en lo que se conocerán como las ideas socialistas, ¿no?, las ideologías socialistas que intentan construir un sistema alternativo al capitalismo. Digo, este tema del movimiento obrero, es central para comprender lo que va a ocurrir en Rusia a partir del año 1917. Porque la Revolución Rusa de 1917, a diferencia de las revoluciones que estudiamos sobre todo en el primer trimestre, por ejemplo la Revolución Francesa, es una revolución con un carácter claramente proletario, claramente obrero, claramente vinculado a las clases populares, y que forma parte integral de ese gran movimiento social, el movimiento social más importante del siglo XX, que es el movimiento obrero. Y al mismo tiempo que es una revolución con un carácter obrero, una revolución vinculada al movimiento obrero, es una revolución también con un contenido socialista. Es decir, que va a intentar construir un sistema alternativo, un sistema diferente, un sistema antagónicamente diferente al del capitalismo triunfante durante el siglo XIX, durante los procesos de cambio del siglo XIX, ¿no? Entonces, en cierto modo, se puede leer, se puede entender a la Revolución Rusa como una aventura que por primera vez, pues bueno, va a plantear la posibilidad de construir el socialismo, entendido como una sociedad en la que se van a intentar acabar con las clases sociales, se va a intentar acabar con la propiedad privada, y al menos en teoría, al menos sobre el papel, los obreros, los campesinos, los sectores populares, pues tomarán el poder, ¿no? Entonces, dos ideas centrales como punto de partida. Nos encontramos ante una revolución con un carácter obrero y nos encontramos con una revolución también con un carácter socialista. Un siguiente apartado del tema se refiere a cómo era la realidad de Rusia antes de la revolución de 1917, o lo que es lo mismo, qué características presentaba la llamada Rusia zarista. La Rusia zarista era el último país bajo un modelo de antiguo régimen de Europa. Todas las transformaciones, todos los cambios que habían tenido lugar en los estados de Europa occidental, ¿no?, a lo largo del siglo XIX, pues no habían tenido lugar, o si habían tenido lugar, lo habían hecho en una proporción mucho menor en Rusia. En Rusia no había constitución, en Rusia no había libertades, en Rusia no había elecciones, en Rusia no había partidos políticos legales. En Rusia, por el contrario, seguía existiendo una monarquía absoluta, donde el rey concentraba en sus manos todo el poder, al menos sobre el papel. A ese rey se le denominaba zar. En Rusia seguía existiendo una sociedad estamental en la que a las desigualdades derivadas de la riqueza se le sumaban las desigualdades derivadas del origen familiar. Por tanto, existía una nobleza dotada de privilegios. Rusia era también un país fundamentalmente agrícola.
donde había existido algunos focos de industrialización en ciertas regiones, en ciertas ciudades, en ciertos puntos, pero unos focos de industrialización, en cualquier caso, limitados, ¿no? Rusia era, yo creo que no es exagerado afirmar, el país más atrasado de Europa, ¿no? El país que se había quedado más atrás de Europa. Esto es llamativo porque las teorías socialistas de la época planteaban que la revolución socialista, ¿no?, que venían anunciando, que venían proponiendo, se iba a dar en un país desarrollado, como pudiera ser Alemania o como pudiera ser Inglaterra. Y muy por el contrario, esa revolución se dará en un país profundamente atrasado como Rusia, ¿no?, en la que esto quizás generará algunas dificultades en el posterior desarrollo del movimiento revolucionario, ¿no? En cualquier caso, el zarismo era un sistema débil en la medida en que no contaba apenas con apoyos populares, ¿no? El campesinado ruso era deudor de una larga tradición de rebeldías, de luchas, de conflictos, como también la era una clase obrera, por otro lado, minoritaria, ¿no? Pero quizás todavía más combativa que los propios campesinos y sobre todo más organizada y mejor organizada en ese puñado de grandes fábricas, pocas pero muy grandes, ¿no?, donde los obreros, digamos, iban a mostrar una especial combatividad y una especial disposición a la lucha. Y tal debilidad del zarismo, pues bueno, ya se había expresado, por ejemplo, en 1905, con un primer intento revolucionario fracasado, en este caso, producido después de una manifestación de trabajadores que acaban en una masacre a manos de la policía, ¿no?, y en la que surgieron por primera vez los soviets, ¿no?, los soviets como asambleas de trabajadores, de obreros, de campesinos, de soldados, que intentan ejercer una nueva fuente de autoridad, que intentan ser ellos mismos el poder, que intentan ser una especie de gobierno alternativo al oficial, ¿no? Esa debilidad del zarismo, que ya se constata en 1905, con ese primer intento revolucionario fracasado, recordad en este caso, volverá a ponerse de manifiesto, pero de una manera mucho más aguda, de una manera mucho más intensa, a partir de 1914, con la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial, con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la participación de Rusia en esta guerra. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial constatará que Rusia es un país débil, que Rusia es un país atrasado. Rusia no parará de acumular derrotas, sobre todo a manos del ejército alemán, perderá territorios en Polonia, en Ucrania, y el hambre y otros problemas como la pobreza pues se extenderán entre la población rusa, ya bastante rebelde antes de la guerra, hasta el punto de que en febrero de 1917, después de una manifestación de mujeres y de un movimiento de huelgas de obreros, el zarismo cae. Y aquí ya entramos en el año 1917, que es el año fundamental para comprender la Revolución Rusa, ¿no? En febrero el zarismo cae. En febrero el zar dimite. En febrero el zar abandona su cargo y se proclama una república. Pero, y esto a lo mejor es un poco complicado de que lo entendáis, pero lo que tenéis que tener en cuenta, el gobierno que sustituye al zarismo, el gobierno provisional, que ese será su nombre, todavía tendrá un carácter burgués. Lo que hará que las transformaciones y los cambios que lleva a cabo pues resulten bastante limitados y sobre todo no sean unos cambios que logren llegar a los corazones, ¿no?, de los obreros y de los campesinos, de las grandes mayorías de Rusia, ¿no? Fundamentalmente, el gobierno provisional no sacará a Rusia de la Primera Guerra Mundial, no repartirá las tierras entre los campesinos, no instaurará el control de los trabajadores sobre las fábricas, no accederá a lo que son las auténticas reivindicaciones de la mayor parte de los rusos, que como en cualquier país son sus clases populares, ¿no? Entonces, ante esta situación vuelven a aparecer los soviets,
que ya habían surgido 12 años atrás, que ya habían surgido en 1905, y esos soviets empiezan a defender un programa diferente al del gobierno provisional, donde las transformaciones revolucionarias lleguen mucho más lejos y apunten ya hacia un sistema diferente al capitalismo y diferente al del orden de la burguesía. Entonces, entre febrero y octubre, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hay dos poderes en Rusia. El poder, la autoridad que emana del gobierno provisional, que sigue siendo un gobierno burgués, que sigue siendo un gobierno donde los cambios están muy limitados, y la autoridad del gobierno que procede de los soviets de obreros y campesinos. Y hay un partido político marxista, el partido bolchevique liderado por Lenin, que intenta intervenir en esos soviets y que intenta organizarlos, intenta coordinarlos para que tomen en sus manos todo el poder. Es decir, los intenta coordinar bajo la consigna de paz, pan, tierra y sobre todo el poder para los soviets. Esa estrategia de los bolcheviques se concreta en un documento, en un texto, que es posible que os entre en el examen, titulado Las tesis de abril. En ese texto Lenin, que era el máximo dirigente del partido bolchevique, esto propone que los soviets se decidan de una vez a derribar al gobierno y asumir todo el poder en sus manos. Propone también otras cuestiones como la salida inmediata de Rusia de la guerra, la confiscación de las tierras de los grandes terratenientes, ¿no? De los grandes latifundios para su reparto, el control sobre la fábrica, pero fundamentalmente lo que está diciendo Lenin en esa tesis de abril es que son los soviets quienes tienen que asumir bajo sus hombros el poder, ¿no? Es decir, que Rusia tiene que pasar de una fase de revolución burguesa en la que todavía estaba inmersa a una revolución auténticamente proletaria o socialista. Disculpad que se me ha caído el móvil con el golpetazo que acabo de dar, ¿no? Y finalmente esas ideas de Lenin, esa propuesta de Lenin, esa propuesta del partido bolchevique se lleva a cabo. Se lleva a cabo cuando, en octubre de 1917. Ahí entramos en una nueva fase, ahí entramos en la fase, digamos, más importante de la Revolución Rusa, en la que ésta va a adquirir un carácter claramente socialista. ¿Dónde vamos a ver ese carácter socialista que adopta la Revolución Rusa? Pues en las medidas que toman, ¿no? En primer término, se crea un Estado que, al menos bajo el papel, va a estar basado en la autoridad de los soviets, en la autoridad de esas asambleas de obreros y campesinos a las que hemos estado aludiendo. Lo vamos también a ver en las expropiaciones que llevan a cabo sobre las propiedades en manos de los ricos, de las élites, ¿no? Ya sean grandes fincas, ya sean grandes fábricas, pues van a pasar a ser expropiadas, les van a quitar a sus dueños, pues para con su colectivización, ¿no? Se va a ver desde luego en algunas otras medidas que tienen que ver con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, qué sé yo, la aprobación de la jornada de 8 horas, la reducción del trabajo infantil o la eliminación del trabajo infantil, ¿no? Se va a observar también en otras medidas que tienen que ver con cuestiones más culturales, cómo conceder la igualdad de trato, ¿no?, a los pueblos no rusos, que eran la mayoría, o casi, ¿no?, de la población. Me estoy refiriendo a ucranianos, georgianos, finlandeses y tantos pueblos que integraban en aquel momento el imperio ruso, ¿no?, y más adelante la Unión Soviética, o las medidas que tienen que ver con conceder la igualdad a las mujeres con respecto a los hombres, es decir, aprobación del divorcio, aprobación del derecho al aborto, etcétera, etcétera. En cualquier caso, un conjunto de cambios muy radicales que están apuntando a la eliminación de la gran propiedad privada, ¿no?, y de la desigualdad económica, que están apuntando a crear por primera vez un tipo de Estado en el que obreros, campesinos, soldados sean los dueños de la situación a través de sus asambleas, esto es, de sus soviets, ¿no?, que están apuntando a construir por primera vez el socialismo. Una revolución así, como podréis imaginar, tiene muchos enemigos. Tiene enemigos en lo interno. Las antiguas clases dominantes de la nobleza, incluso de la burguesía, de todos los ricos en general,
ven a los bolcheviques como poco menos que el demonio, lógicamente, les están quitando sus propiedades, les están obligando a trabajar, ¿no? Ningún rico trabaja por gusto, ¿no? ¿Qué decir tiene que los estados que rodean a Rusia, los estados capitalistas desarrollados, desde Francia hasta los Estados Unidos, y sobre todo aquellos estados que habían participado junto a Rusia en la Primera Guerra Mundial? Rusia abandona la guerra, abandona en marzo de 1918 después de un tratado con Alemania, el tratado de Brest-Litovsk. Todos esos países ven a Rusia como el enemigo número uno, hay que derribar a ese gobierno bolchevique, sea como sea, y cueste lo que cueste, ¿no? Entonces la revolución de octubre de 1917, la revolución socialista de Lenin y de los bolcheviques, que triunfa de una manera muy relativamente pacífica, enseguida se va a ver inmersa en una guerra civil, en la que los antiguos partidarios del zarismo sí, formarán el ejército blanco, apoyados por un montón de gobiernos extranjeros que enviarán tropas no tanto, algunas sí, pero sobre todo enviarán municiones, enviarán recursos a los ejércitos blancos, ¿no? Y un ejército rojo de obreros y de campesinos dirigidos por los bolcheviques. Eso hace que entre 1918 y 1921 la nueva Rusia revolucionaria, la nueva Rusia soviética, esté inmersa en una guerra civil, ¿no? Una guerra civil que será extraordinariamente dura, una guerra civil en la que va a morir más gente fusilada en la retaguardia que en el propio frente, que en las propias batallas, que en los propios combates. Una guerra civil que tendrá un coste en millones de muertes verdaderamente brutal, ¿no? Una guerra civil que dejará la producción industrial en una quinta parte de lo que había sido antes de 1914, ¿no? Y la producción agraria un tanto de lo mismo. Una guerra civil donde volverá a aparecer el hambre. Por ejemplo, en el invierno durísimo de 1920. Y contra todo pronóstico, quienes ganan en esa guerra civil van a ser los bolcheviques, va a ser el ejército rojo, teniéndolo todo en contra, teniendo que resistir a un ejército blanco, donde estaban las mejores tropas del zarismo, por ejemplo la Legión Checa, teniendo que resistir al acoso, al hostigamiento brutal de todos los gobiernos capitalistas importantes del mundo, sobre todo de los que componían el bando aliado en la Primera Guerra Mundial. Pese a todo y contra todo pronóstico, ganarán los bolcheviques. Posiblemente por apoyo popular, pero posiblemente también porque se van a ver obligados los bolcheviques a adoptar medidas muy extremas. Medidas que van a tener que ver con imponer la disciplina de una forma realmente radical dentro del ejército rojo. El ejército rojo que prometía acabar con las diferencias entre los soldados y los oficiales, restaurará una disciplina estricta, ¿no? Una disciplina rígida en la que los mandos mandan sobre la tropa y en la que incluso se recuperan antiguos oficiales zaristas. Unas medidas extremas que tienen que ver también con quitarle a los campesinos lo poquito de cosecha que tenían para alimentar al frente, ¿no? Y a veces en el nombre del comunismo, ¿no? Unas medidas tan extremas que implican también el uso de la pena de muerte, incluso contra algunos antiguos aliados que también aspiraban a una Rusia diferente, ¿no? Por ejemplo, los socialrevolucionarios, aunque no hemos entrado a explicar los diferentes partidos políticos. Entonces sí, la guerra la ganan los bolcheviques, la gana el ejército rojo, pero ¿a qué precio? A un precio muy alto, ¿no? A un precio de tener que imponer una autoridad muy rígida. Digo una frase importante aquí. La revolución rusa empieza siendo una revolución democrática en la medida que participan las masas y acaba teniendo muy pronto una deriva autoritaria, y al precio también de dejar a un país completamente destrozado, inmerso en la hambruna. No es de extrañar que durante la guerra civil surgieran otros ejércitos revolucionarios, como el ejército negro de Magno en Ucrania, anarquista, que aun pretendiendo cambiar Rusia, no estuvieran de acuerdo con muchas de las ideas de los bolcheviques, y no es de extrañar incluso que en marzo de 1921 hubiera una rebelión en Kronstadt por parte de obreros
por parte de gente que en principio apoyaba a los bolcheviques, criticándoles a estos el rumbo que estaban adoptando tan autoritario, tan brutal en muchos sentidos. Ante esta situación, en 1921, ¿qué va a hacer el partido bolchevique? ¿Qué va a hacer Lenin? Va a proponer una nueva política, la llamada nueva política económica, en la que se permitirá, al menos hasta un cierto punto, la propiedad privada. Los comunistas son enemigos de la propiedad privada. Los comunistas no quieren, bueno, incluyo a veces, no queremos la propiedad privada, ¿no? Pero los campesinos rusos a lo que aspiraban era tener su pequeña finquita y poder comerciar con su cosecha y poder ser pequeños empresarios, yo lo quería ver así. Y los bolcheviques, en la nueva política económica, les van a permitir ser pequeños empresarios porque no quieren perder el apoyo de los campesinos y sobre todo también porque quieren que los campesinos produzcan, se esfuercen, cultiven bien la tierra. Cosa que solo harán, entienden los bolcheviques, consideran los bolcheviques, si pueden ser los auténticos dueños de esa tierra, ¿no? Por supuesto, esta nueva política económica no permite que haya millonarios, no permite que haya grandes fortunas, no permite que haya grandes desigualdades, pero sí permite un cierto grado, un mínimo grado de propiedad privada. Esa es la clave de la NEP. ¿La NEP es un éxito? Sí, relativamente sí. Durante el año 21, 22, 23, así hasta el año 29 que dura la NEP, Rusia crece. Es cierto que no es un crecimiento espectacular, pero es un crecimiento que permite recuperar los niveles de 1914 y permite a los bolcheviques renunciar a esas medidas de represión tan duras, tan extremas, que había adoptado durante la Guerra Civil. Entonces recapitulemos. Rusia, antes de 1917, estaba inmersa en el antiguo régimen, era la Rusia de los zares, era el país más atrasado de Europa. Guerra mundial, ese zarismo colapsa, ese zarismo no es capaz de afrontar la realidad de una guerra tan dura. Y en febrero de 1917 la gente lucha, la gente pelea y el zarismo cae, pero cae bajo una fórmula todavía burguesa. Y los soviets presionan, luchan, empujan por transformaciones mucho más avanzadas, mucho más radicales. Y hay un partido que les dirige a esos soviets hacia la toma de poder. Es el partido bolchevique, octubre de 1917. Triunfo de la primera revolución socialista de la historia. Las fábricas son tomadas por los obreros, las tierras son tomadas por los campesinos. Rusia sale de la Primera Guerra Mundial. Se toman toda una serie de medidas muy avanzadas en el ámbito laboral, familiar, etcétera, 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 etcétera. Pero claro, una revolución de este alcance provoca una guerra civil durísima, donde rojos, bolcheviques y blancos, zaristas, apoyados por un montón de potencias, van a pelear a muerte, ¿no? Rusia queda devastada y ante esa devastación dicen los bolcheviques, bueno, es necesario ceder en algunas de nuestras ideas, admitir un mínimo grado de propiedad privada para que el país funcione, sobre todo para que los campesinos estén contentos y estén trabajando la tierra. Y va a ser en ese contexto precisamente donde muera Lenin y donde se disputen el poder dos personas, Stalin y Trotsky. ¿Cuáles son las diferencias en el pensamiento de Stalin y Trotsky? Bien, Stalin, para que los entendamos en términos coloquiales, va a acabar representando con el paso del tiempo una orientación mucho más autoritaria, donde la URSS, la Unión Soviética, más que un estado de los obreros, va a ser un estado del partido y quizás incluso de los líderes del partido y quizás incluso del propio Stalin. Trotsky es mucho más crítico con esa evolución autoritaria que está adoptando la Unión Soviética. Pero en estos momentos, sobre todo el gran punto de debate de estos dos líderes, ¿no? Uno más autoritario, otro, si queréis, más democrático. En estos momentos, sobre todo, el gran punto de choque es que Stalin piensa que sí, que es posible que el socialismo tire adelante solo en la Unión Soviética, mientras Trotsky sigue pensando, para que el socialismo sobreviva, tenemos que ampliar la revolución a otros países. La revolución tiene que llegar a Alemania, la revolución tiene que llegar a Inglaterra, la revolución tiene que ser mundial. Entonces la Unión Soviética no puede tener relaciones normales con los otros países, porque ¿qué se va a dedicar la Unión Soviética? A que si unos obreros se rebelan en no sé dónde, les damos armas. Así no puedes tener relaciones normales
con otros países. Stalin dice, mira, nosotros vamos a tener acuerdos con el resto de gobiernos del mundo y ojalá el socialismo llegue a otros países, pero mientras tanto nos vamos a enfocar a intentarlo en nuestro propio país. Hay una diferencia quizás entre una línea más nacionalista, la de Stalin, y una línea más internacionalista, la de Trotsky. Finalmente, ¿qué línea se impone? Se impondrá la línea de Stalin. El gobierno de Stalin sobre todo va a llevar cambios a partir de 1929-1930. Y estos cambios, como he dicho muchas veces en clase, se pueden resumir en dos palabras, ¿no? En una cara y en una cruz. Cara, la cara de la industrialización. La cara de intentar convertir a la URSS en un país industrial avanzado, desarrollado, en un plazo de tiempo extremadamente corto. Que la Unión Soviética se ponga al nivel de Alemania o de Inglaterra en 10 años. Cosa que parece un milagro, ¿no? Pero lo intentaron. Y una industrialización además que se iba a hacer bajo métodos no capitalistas. Stalin plantea, es posible acabar con la propiedad privada, vamos a acabar con la propiedad privada, vamos a quitarles las tierras a esos pequeños campesinos, vamos a hacer que todo, absolutamente todo, sea de propiedad colectiva y en lugar del mercado lo que haremos será planificar la economía en planes de 5 en 5 años, ¿no? En los que el gobierno determine qué se va a producir, cómo se va a producir, cuánto se va a producir y que lo haga teniendo como meta industrializar Rusia. ¿Lo conseguirá? La respuesta es que sí. A mucho precio, hombre, por ejemplo, en el año 33 hay una hambruna terrible, sobre todo en Ucrania, pero también en más puntos. Ahora bien, es cierto que la Unión Soviética, bajo los años de Stalin, durante los años 30, crece a un ritmo muy elevado. No sé si hay algún otro ejemplo similar en la historia, quizás Japón después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética se convierte en un país industrial, en la Unión Soviética desaparece el paro, a la larga las condiciones de vida mejoran y eso ocurre en un contexto, en un momento donde la crisis económica en el resto del mundo, como sabéis, a raíz de la crisis del 29 es brutal. Pero esta parte del estalinismo, que es la parte que tiene que ver con el desarrollo económico, que es la parte de la industria, viene acompañada de una cruz muy chunga. Esa cruz tan chunga que la época de Stalin va a ser una época mucho más autoritaria, mucho más dictatorial, mucho más represiva. A Stalin se le convierte en una suerte de dictador, sobre el que se rinde un culto a la personalidad. Se le llamará padrecito de los pueblos, se le pondrán estatuas por todas partes, etcétera, etcétera. Muchos de los antiguos comunistas que habían hecho la revolución, que habían sido dirigentes de la revolución, lo fusilan. Sé que esta lista no os dice nada, pero voy a hacer una lista rápida de los que se me vienen a la cabeza en 10 segundos. Bukharin, Zinoviev, Radek, Riazanov, Silpanov, Víctor Sergé, el propio Trotsky, en México, y tantos y tantos y tantos más. Así una lista que me podría tirar minutos y minutos, ¿no? Van a ser fusilados. Y no estamos hablando de gente de derecha, no estamos hablando de contrarrevolucionarios, estamos hablando de comunistas críticos con Stalin. Estamos hablando del estalinismo como un periodo donde se impone un único estilo de arte, el realismo socialista, donde muchos de los campesinos más acomodados que se habían opuesto a la colectivización van a ser metidos en campos de concentración. Estamos hablando de una de las dictaduras más sangrientas del siglo XX, al mismo nivel quizás que la de Franco o incluso, bueno, que la de Hitler en algunos aspectos, ¿no? Esto es realmente duro, realmente trágico. Entonces, la parte de la industrialización tiene otra parte mucho más fea, que es la parte de la represión brutal y del fin del poder de los obreros y los campesinos, inicio democrático de la revolución por una deriva mucho más autoritaria, ¿no? Junto a todos estos apartados, vamos a recordar los que hemos visto. Rusia zarista, Revolución de Febrero burguesa, Revolución de Octubre socialista, guerra civil en la que triunfan los bolcheviques, nueva política económica donde a los bolcheviques no les queda más remedio que permitir algo de propiedad privada, estalinismo en el que de nuevo se elimina la propiedad privada y se industrializa Rusia, pero al mismo tiempo hay una gran represión. Recordad estas fases, por favor os lo pido, tenéis un esquema mental de estas fases, joder.
Digo, junto a esa evolución de la URSS, nosotros hemos visto también en este tema la influencia que genera la Revolución Rusa fuera de sus fronteras. Os pido ya que este apartado lo miréis por vuestra cuenta, os lo estudiéis bien de los apuntes. Sobre todo, tener claro la Revolución China de 1949 es importantísimo para entender nuestro mundo. Nosotros obviamente la hemos visto de una manera muy resumida, pero joder, hay que sabérsela, hay que estudiársela, hay que entenderla. Tener en cuenta, saber lo que significa la Tercera Internacional, ¿no? Comunista, un poco más.